Buenas tardes, buenos días. Introducción a los moldes de inyección de plástico y su mantenimiento. Bueno, este video contiene información muy básica sobre los moldes de inyección de plástico. Vamos a empezar con las partes de un molde. Es realmente para principiantes, para los que se estén involucrando apenas en un taller de moldes o tengan curiosidad de qué es un molde, cómo funciona un molde. Vamos a ver partes de un molde, que básicamente es parte del lado fijo, lado móvil y boquilla de inyección de plástico y área de moldeo. Bueno, el lado fijo, este lado, es la parte del molde que recibe el plástico fundido por medio del cañón a través de un orificio que sería el bebedero, y el lado fijo se encarga de distribuir ese plástico más o menos al centro del molde para posteriormente cerrar el molde. Se cierran estas dos placas, el lado móvil con el lado fijo se cierran y formando la pieza en medio. Este es el área de moldeo, de que aquí queda un pequeño espacio por el cual este plástico se inyecta. Creo que es importante no perder el objetivo de un molde, el cual surge de una necesidad de fabricar un producto con ciertas características y propiedades de producción que artesanalmente o en otros materiales es casi imposible o muy lento de fabricar. Por lo tanto, me atrevo a decir que el objetivo de un molde es producir n número de piezas con calidad en un tiempo relativamente corto. Bueno, aquí les dejo un link, se los voy a dejar en la descripción, aquí mismo de YouTube, en el cual un grupo de personas exponen las partes de un molde con mayor claridad y de manera general. Existen varios programas de diseño, SolidWorks y Fusion 360, en los cuales te ayudan a diseñar algunos moldes para empezar a aprender ese tipo de cosas. Yo tengo una licencia para estudiantes de Fusion 360, el cual utilicé para hacer este bosquejo de molde. Este vendría siendo la platina, que es donde van ancladas la parte fija y la parte móvil del molde. Lo conocemos como corazón de figura de molde. Y si lo conocemos como cavidad de un molde. Entonces este vendría siendo la pieza fabricada. Esta es la pieza fabricada. Entonces esta pieza se forma una vez que estas dos caras se cierran. Se cierran y forman la pieza. Abre. Por este lado se inyecta el plástico. Aquí se encuentra el bebedero. Lo distribuye. Cierra el molde. Forma la figura. Esta figura se queda pegada en la parte móvil, la expulsa, y ya sea que un robot entre, una mano humana, o bien se tira la pieza a alguna rampa. Ese es el sistema, la función de un molde. El molde enfría la pieza porque entra como líquido, la enfría y listo. Bueno, estos pernos que vienen aquí son muy importantes, ya que guía a las dos caras para que cierren perfectamente. Hay otros que traen aquí en la parte central otros centradores adicionales, depende del tamaño del molde, de eso ya depende mucho del diseñador. Entonces esto es básicamente la función del molde, pero sí es muy importante mantener estos sistemas de alineación en buenas condiciones. Bueno, conocimientos previos que creo que son importantes: conocer sobre los termoplásticos, composiciones, características, aplicaciones de los termoplásticos, ya que eso nos va a indicar la fluidez del material, nos va a indicar tolerancias dimensionales de los moldes para ver la fluidez, en qué te perjudica, fuerzas de cierres, temperaturas de los plásticos. Es muy importante. Y en la parte de mecánica de los moldes, pues eso sí es bastante amplio lo que tenemos que implementar, tanto hidráulica, neumática, electricidad, termodinámica, ya si queremos ser diseñadores de moldes profesionales. Entonces, para empezar, debemos empezar con la mecánica básica, si se puede con interpretación de planos, ajustes y tolerancias, para empezar a subir de puestos y no mantenernos en un solo nivel.
Bueno, vamos a empezar. Los tipos de coladas, existen tipos de coladas diferentes. Hablemos de colada fría y colada caliente. Aunque en el mundo existan diferentes tipos de moldes, básicamente son de colada fría y colada caliente, digamos, generales. Los de colada fría tienen una ventaja de que son más económicos, cambio de color más fácil, adaptación con mayor facilidad. La desventaja es el proceso de inyección largo, riesgo de merma en exceso. La colada fría deja una rama, que la conocemos como rama, que es un plástico que de plano no es producto, sino es proceso de la fabricación, el cual lo utilizamos para volver a, en algunos casos, si es posible, volver a molerlo y con un porcentaje de plástico virgen volver a utilizarlo, dependiendo muchísimo del proceso. Por eso aquí dice que parte de sus ventajas es que es económico, y además de que se adapta muy fácilmente a algunas optimizaciones de proceso. Los moldes de colada caliente tienen la ventaja de proceso de inyección más rápido, menor desperdicio ya que este no deja rama, mayor capacidad de fabricación. Las desventajas: no es apto para todo tipo de resinas y el costo de mantenimiento es muy alto si no se hace correctamente o si dañamos de alguna forma el molde. Es muy costoso este tipo de sistemas de coladas calientes. Bueno, esto es muy subjetivo ya que depende muchísimo del tipo de molde. Hay moldes que incluso tienen partes de colada caliente, tienen sistemas de distribuidores y además dejan rama. Los conocemos como mixtos. Son muy específicos, sin embargo, y de tamaños por lo regulares grandes. Pero eso es otro tema. Ahorita vamos a ver. Este por ejemplo es un molde de colada fría. Estas mangueras distribuyen agua para el enfriamiento. Este es el lado móvil. Al parecer tiene arriba un motor, por lo que quiero pensar que es de rosca esta pieza fabricada. Esta es la colada. Este no es producto terminado, es scrap, o bien lo podemos moler y volver a inyectar. Este vendría a ser el lado fijo, por donde se distribuye el plástico. Cierra el molde y forma la pieza. Es un molde de colada caliente. Aquí vemos que tiene conectores de potencia, que es de luz, termopares y resistencias. La parte fija distribuye el plástico, funde el plástico en el cañón, lo inyecta fundido, forma la pieza. El molde les enfría por medio de sus mangueras hidráulicas, expulsa la pieza por un sistema de botado mecánico, y al parecer también le ayuda el neumático. Tiene mangueras neumáticas aquí. Sistema de guías es lo principal de este molde, ya que, bueno, todos los moldes, ya que es lo primero que choca con la otra parte y le da la guía a la figura para que no se dañe. Muy importante tener esto en cuenta. Bueno, lo que ya les comentaba, aunque existe alta tecnología para el área automotriz y aeroespacial principalmente, los moldes parten del mismo principio, ya que su función básica y funcional es distribuir el plástico, formar y enfriar la pieza y expulsar la pieza. Es su principal función del molde. Mientras cumplamos con esto, podemos dar parte a un mantenimiento eficaz, eficiente. Bueno, es importante que el molde le ayudemos con la distribución de fuerzas hidráulicas, de fuerzas de cierre, que no quede desalineado el molde. Aquí marcamos que los movimientos del molde estén orquestados, estén en sincronía y no tengamos que de repente un lado se mueva más rápido que otro. Ya después vemos el sistema de un molde en algún molde en específico. Tipos de mantenimientos. Los mantenimientos se encarga pues la organización, la que sea responsable, con la que se haya tenido el acuerdo, o si somos nosotros mismos, pues nosotros tenemos como organización el deber de mantener los moldes en óptimas condiciones. Después, en la parte operativa, los mantenimientos se le cargan directamente al área de moldes. Sin embargo, los mantenimientos en área de producción se encarga el área de procesos o bien el área de producción de dar un mantenimiento frecuente a los moldes, de limpieza nada más y lubricación de caras de cierre, y revisar los estados para poder optimizar el tiempo de vida del molde
en producción. Los mantenimientos preventivos y correctivos corresponden al área de moldes. Los preventivos podemos dividirlos como intermedios y totales. Y los correctivos igual. Esos, digamos, esperemos que estos sean menos frecuentes que estos. Esos son los principales que debemos tener. Y que con un muy buen mantenimiento preventivo total debemos evitarnos muchos problemas si lo tenemos correctamente, si tenemos el tiempo y los recursos, y sobre todo la capacidad técnica de resolver los problemas de los moldes. Por eso es importante conocer más procesos, no solamente el área de moldes. Bueno, vamos a enfocarnos al área preventivo intermedio. El mantenimiento predictivo lo dejo muy aparte, ya que esto actualmente no se lleva al 100 en ninguna empresa y es muy complicado llevar este mantenimiento predictivo, ya que esto se arroja a través de KPIs. Entonces, actualmente se está incluyendo en la industria 4.0 a este tipo de mantenimientos predictivos para tener una mayor eficiencia de los moldes. Me explico. Actualmente el sistema que conozco más completo es el sistema SAP. Posiblemente haya otros, los cuales no haya utilizado, pero el sistema SAP se encarga de comunicar todas las áreas y poderte dar un panorama amplio de toda la información. Sin embargo, yo el principal problema que le veo es que una persona es la que se encarga, o ciertas personas son las que se encargan de, digamos vulgarmente, meter esa información al sistema. Entonces la persona, si lo puede alterar, se le puede olvidar, o simplemente por la carga de trabajo no puede dar certeza de toda la información que está cargando en el sistema SAP, por lo cual te puede arrojar información la cual no es verídica y a tomar decisiones un tanto ineficientes. La industria 4.0 te arroja automáticamente, digamos, la máquina prácticamente le habla al encargado de, en este caso sería de los moldes, al responsable de moldes, e incluso directamente a la organización. El dueño sabe día a día qué es lo que está pasando con toda su planta por medio de la tecnología. Un ejemplo, digamos, en los moldes de esta parte de la industria 4.0, lo cual es muy interesante, es por ejemplo en el uso de un cortador para la fabricación de un molde. Teniendo el uso adecuado, el equipo adecuado y al técnico indicado con la capacidad correcta, un cortador tiene un tiempo de vida útil, digamos 3 meses, ¿no? Dependiendo del tipo de producción. Entonces el sistema ya sabe cuánta carga de trabajo tiene, las condiciones de trabajo de la máquina, ya tiene toda la información y te dice automáticamente: este cortador va a durar 3 meses, entonces en 2 meses voy a hacer mi otro pedido para que me llegue al tercer mes, ya que se te dañe este que te estoy dando. Entonces tenemos un respaldo más sólido y se pretende llegar con esta industria 4.0 a todo el mundo. Es una cuarta evolución de la industria. Bueno, para dar inicio de mantenimiento preventivo intermedio a modo de inyección de plástico, este mantenimiento consiste en limpieza y lubricación general del molde. Regularmente se limpian componentes de figura y sistemas de guías, revisando que el molde pueda seguir produciendo y estimar la próxima intervención al molde. El tiempo de intervención es variable según el tipo de resina, materiales del molde, forma del molde, condiciones de trabajo, etc. Lo ideal es apegarnos a las recomendaciones del fabricante e ir monitoreando el desgaste y oxidación presente en el molde. Este punto es importante, ya que no siempre las condiciones de trabajo donde los hizo el fabricante son las mismas que yo tengo en el área de producción, sobre todo porque estos moldes, por lo regular, los que yo conozco, los que hemos manejado, los traemos de Canadá, Estados Unidos, Francia. Entonces ahí tienen condiciones, digamos, de trabajo en óptimas condiciones, y cuando lo traemos a México a producir, resulta que ya no nos duró lo que nos tenía que durar, como lo tenían allá en Alemania. Entonces tenemos que estar monitoreando constantemente los desgastes y ir calculando empíricamente los tiempos de mantenimiento de acuerdo al número de ciclos y el desgaste observado. Nos damos una idea del tiempo de mantenimiento requerido. Obviamente se miden ciclos
el tiempo para su mantenimiento. Se puede tener este tipo de contadores, son contadores viejitos, son contadores mecánicos, se instalan en una placa del molde que abre y cierra. Digamos, cada vez que abre y cierra el molde es un ciclo. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3. Cada vez que abre y cierra el molde es un ciclo. Independientemente si se produjo o no, el desgaste mecánico está presente. Así que es importante considerarlo para las pruebas que solemos hacer, a veces sin conciencia. Bueno, vamos a dar algunos puntos de recomendación para los mantenimientos preventivos intermedios. Bueno, yo recomiendo mucho que se empiecen por la parte bueno, una vez que bajamos el molde una vez que bajemos el molde de la máquina, bajamos el molde, abrimos el molde en dos, y lo primero que debemos hacer es revisar los componentes de figura, ya que cada figura pues representa dinero a favor a la empresa. Mientras mayor capitancia tengamos, es mejor para la empresa y para nuestras utilidades. Debemos revisar que no tenga golpes, fracturas, tornillos flojos incompletos, que no tenga desgarres. Principalmente es importante revisar todo ese tipo de cosas en los moldes. Si tiene acabados de espejo, revisar que tenga el acabado de espejo, que no esté ya todo desgarrado, todo feo, porque nos va a dar una pieza que no tenga calidad. Sistema de guías, bueno, un punto a revisar es el sistema de guías, que no tenga desgarres, que no tenga piezas atrapadas. Puede ser desde el lado móvil o incluso del lado fijo, que se queden piezas atrapadas y son muy pequeñas, y eso nos puede provocar pues que el molde no cierre correctamente. Y algo importante que revisábamos anteriormente es que el molde debe tener una distribución de fuerzas correctas, ¿no? Entonces, si nos encargamos de eso, debemos encargarnos que el molde cierre correctamente. Otro punto es revisar que los accesorios, me refiero a recuperadores, levas, limitadores, tornillería, que están en el área alrededor del molde, que no estén incompletos, que no estén fracturados o desgarrados. Por ejemplo, aquí pongo este ejemplo. Tiene este desgarre, sin embargo no tiene repercusión para seguir produciendo. Y aquí al parecer no tiene algo que se pueda caer al área de producción. Entonces nada más lo asentamos y puede seguir trabajando. En un mantenimiento correctivo, si es necesario reparar, lo repararemos. Si se analiza y se llega a la conclusión de que no es indispensable o que puede seguir trabajando así sin ningún mayor problema, lo podemos dejar así. Y además, aquí lo importante ver es por qué tuvo este problema y evitar que no suceda nuevamente. Bueno, otro punto es bebedero y boquilla, que no tengan golpes, que no estén fracturados. Existen diferentes tipos de boquillas. Después podemos ver el tipo de boquillas ya en un tema de diseño de molde, si es necesario, para ver que no tengan golpes en las boquillas. Perdón, esta es la boquilla, que no tenga golpes, que no estén fracturadas, que el bebedero no tenga igual aquí golpes en el área de sello. Parecerá que sí en este ángulo de aquí, por lo regular son de 60 grados. Que el émbolo coincida con este émbolo, que la cuerda coincida con el cañón, dependiendo del tipo de montaje que se tenga, etcétera. Bueno, este es un tema, creo que de como prerequisito. Debemos considerar que debemos tener los prerequisitos de BPMS5S, ya que son los cimientos para un proceso de manufactura eficiente, ya que en el mundo de inyección de plástico se encuentra dividido según el giro. Me explico. Además de las áreas automotrices, que son las más frecuentes, existen diferentes rubros para la inyección de plástico. Un ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de moldes puede estar certificado ante la norma ISO 9001-2015, al igual que una inyectora de plástico que se dedica a la maquila de productos farmacéuticos o alimenticios. Sin embargo, la inyectora que se dedica a productos farmacéuticos o alimenticios, por la exigencia en el producto que fabrica, deberá contar con la norma ISO 22000.
Eso me preguntarán, ¿eso qué me perjudica en el mantenimiento? Pues las normas nos ayudan a estandarizar procesos internos para asegurar la calidad del producto. Entonces nos ayuda a cuidar el molde para evitar que se contamine el producto terminado. Específicamente en la norma ISO 22000 nos limita a la utilización de productos químicos u otros para los mantenimientos de un molde. Es de ahí muy famosa de que estamos buscando actualmente productos que no te dañen, que sean grado alimenticio. Es lo que te exige la ISO 22000. Que todo el componente que esté en contacto con o que corra riesgo para el producto y que posiblemente le llegue al consumidor final, entonces hagamos el análisis y cambiemos. Por ejemplo, en los pernos guías, aquí, en estos pernos guías, aquí se produce una pieza. Si esta pieza llega a tocar esta grasa que le colocamos a los pernos guías y se mancha, le puede llegar al cliente final. Y eso no está permitido, nos puede costar una certificación ISO 22000 por ese tipo de detalles. Es básicamente lo que nos tenemos que estar revisando, y al mismo tiempo de que no perjudique los mantenimientos, de que no sea más lento y costoso los mantenimientos de los moldes de lo que ya de por sí pueden ser. Es por eso importante conocer los moldes, conocer los plásticos y conocer sobre las normas que estamos implementando dentro de la empresa. Creo que sería todo lo que vamos a ver hasta ahorita, para no hacer más largo este video. Si tienen alguna sugerencia, recomendación o quieren revisar algún tema más a profundidad, con gusto me lo hacen saber en los comentarios y quedo pendiente. Saludos.